Gracias, Señor. Gracias, Señor. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón, hermano, que estoy todavía con los ojos lagrimosos. Bendito sea el nombre de Dios. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de rendir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así de lo que están en los cielos como de lo que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la proposición adquirida para alabanza de su gloria. Gloria y honra sea a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando fuimos a Costa Rica, en el tiempo de la iglesia gloriosa, nos hablaron de las bendiciones espirituales. Y en este día yo le quiero hablar a ustedes de las bendiciones espirituales. Dios tiene infinitas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero para poderla disfrutar, cada uno de nosotros debe aprender a ser obediente al Señor. Al Señor, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hermano, estaba preso en Roma, ¿verdad? Y aunque su libertad era limitada, él no dejó de preocuparse por la iglesia. A través de carta le escribía para exhortarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para hacerle saber la gran bendición que había tenido la iglesia de ser salva por Jesucristo, y que esa salvación era por fe y no por obra de ningún hombre ni de ninguna mujer. Solamente por fe se recibe la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. En su carta, él hacía hincapié en la verdad de que los creyentes están unidos a Cristo. Usted y yo estamos unidos a Cristo, porque la iglesia que somos tú y yo fue el cuerpo que el Señor formó con los judíos y los gentiles para que Cristo fuera la cabeza y la dirigiera y nos enseñara cuáles son las bendiciones que nosotros debemos poseer, adquirir y disfrutar siéndole fiel a Él. Bendito sea el Señor. También Él nos hace saber que las bendiciones están divididas en 3 grupos. La que nos da el Padre,
bendito sea el Señor, la que nos da el Hijo y la que nos da el Espíritu Santo. Las bendiciones, hermanos, son los beneficios que usted y yo recibimos por el privilegio de ser hijos de Dios. Y a través de ser hijos de Dios, el Padre nos escoge, nos predestina y nos santifica. Bendito sea el Señor. Y para que usted y yo podamos disfrutar esas bendiciones, tenemos que aprender, como le dije ahorita, a ser obediente y a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Bendito sea Dios. Julio se pone nervioso que se tiene que agarrar del púlpito. A mí me da mucha resequedad en la boca. Bendito sea el Señor. Porque cada uno tiene su metodología. Bendito sea el Señor. Entonces, para usted recibir esas bendiciones, debe leer, estudiar, analizar la Biblia y aplicársela diariamente. Porque no es que yo la lea, es que yo la estudie, es que yo la analice y que yo entienda lo que me dicen los versículos y que mi vida debe ser diferente, porque ya yo no soy del mundo, yo soy nueva criatura que fui regenerada por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted y yo nos apropiamos de esas bendiciones, el Espíritu Santo, con su fuego consumidor, viene sobre nosotros y nos hace entender que si estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo, no fuera, dentro de Cristo. Porque su muerte debe ser tu muerte, porque tú debes morir al yo, debes morir a la prepotencia y a todo tipo de pecado y solamente dedicarte a servirle a Él. ¿Por qué? Porque si la resurrección que Cristo tuvo, tú también la vas a tener si tú eres obediente a lo que dice la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando tú dejes que Jesús se manifieste en tu vida, en todo lo que tú vayas a hacer, en tu existencia, la gloria del Señor se va a ver en y a través de ti. Donde quiera que tú te muevas, la gloria del Señor va a estar contigo, te va a estar acompañando, porque ya tú no eres Vladimir, ya tú eres Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, debemos aprender a ser obediente a Dios. Él nos manda que leamos la palabra, a que nos la estudiemos y nos la apliquemos. No solamente que la leamos, porque es posible que yo me lea 4 o 5 capítulos diarios y cuando termino puedo saber lo que me dijeron esos capítulos, o puedo comenzar con el capítulo 1 y decir, bueno, en este capítulo Pablo me está diciendo esto, esto, esto y esto. Entonces yo tengo que comenzar a poner en práctica lo que Pablo me está diciendo, porque esta es la verdad. Esta es la verdad que nos hace libre. Bendito sea el Señor. Entonces, como les dije, las bendiciones están clasificadas en 3 grupos. La que nos da el Padre, que es que nos escoge, nos santifica y nos predestina. La que nos da Jesús, cuando muere en la cruz, nos adopta, nos hace su hijo, nos redime, nos hace hijo del Padre, nos redime porque somos herencia, nos redime, nos mantiene unido a Cristo y nos hace participante de su ministerio.
Y la que nos da el Espíritu Santo es que nos sella con las arras del Espíritu para darte a entender que tú eres propiedad de Dios. Tú no eres tuyo, ni eres ya de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu esposa, ni de tu novio. Tú eres propiedad de Dios. Y como eres propiedad de Dios, tienes que hacer lo que Dios te está mandando hacer. Bendito sea el Señor. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, es posible que no te pase nada durante el tiempo de vida que permanezca en la tierra. Es posible que Dios no te lo cobre. Pero cuando llegue a su presencia, allí hay un libro escrito, y todo lo que hiciste y dejaste de hacer, van a ser abiertos los libros y va a ser mostrado. Y te van a decir: Ingrid, yo te mandé evangelizar por Rojalba, ¿por qué no lo hiciste? No, y que no tuve tiempo. No va a haber excusa, ¿eh? Tenemos que hacer las cosas ahora, porque luego que estemos allí no va a haber ninguna excusa. Bendito sea el Señor. Los versículos de este capítulo de Efesios, vamos a hablar de este capítulo del 3 al 14. De los versículos del 3 al 5 nos hablan de por qué el Padre nos escogió y por qué el Padre nos santificó y por qué el Padre nos predestinó y porque el Padre quiere que tú y yo estemos apartados, dedicados, consagrados única y exclusivamente a Él. Que aprendamos a convivir con las personas que vivimos, pero que también aprendamos a darle tiempo de nuestro tiempo a Dios, porque Él necesita tener una comunicación contigo. Él necesita ver si de verdad tú estás haciendo su voluntad. Y como Él lo sabe siempre, pero tú debes ir a su presencia y humillarte delante de Él y decirle, como yo le dije en esta semana: Señor, mira, no tengo fuerza para leer la palabra, no tengo fuerza para orar, no tengo fuerza para hacer nada, no tengo fuerza para levantarme, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi consuelo, tú eres mi auxilio, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Y yo sé que tú no me vas a dejar caída, sino que tú me vas a levantar en el nombre de Jesús. Y es cierto, hermano, que no me sentía con ánimo de hacer nada, pero hay que ser honesto con Dios. Y cuando tú lo haces, entonces Dios te da la fuerza. Y tú, antes de salir de tu habitación, debes comunicarte con Dios, leyendo la palabra, subrayando si algún versículo te llamó la atención, así tú la analizas, estudiándola, yéndote a concordancia y yéndote a la gramática para que sepa lo que te está diciendo cada versículo de la Biblia y tú lo puedas poner en práctica en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tú eres un siervo de Dios, que así Dios te llamó, Él te escogió y te escogió como siervo, Él es que te prepara, Él es que te capacita, Él es que te da conocimiento, Él es que te da sabiduría, Él es que decide lo que va a hacer contigo y conmigo. Porque el reino de Dios, hermanos míos, no se forma con intelectuales ni con gente de mucho conocimiento. Dice la palabra que Él escogió lo más vil y menospreciado de la tierra para llamarlo a hacer su voluntad. Usted y yo considerémonos como lo más vil y menospreciado de la tierra. No importa que la gente no te mire, no importa que la gente no te quiera, no importa que la gente no hable bien de ti. Si Dios habla bien de ti, eso es lo que te debe de importar. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes ya que olvidarte. Tú vives en el mundo, es cierto, pero tienes que olvidarte del mundo, porque en el mundo lo que hay es mentira, engaño, maldad, hipocresía, violencia.
Y todo eso nos puede contaminar. Por eso, si tú eres un creyente fiel a Dios, tienes que olvidarte del mundo y dedicarte a hacer la voluntad del Señor. Fíjense que la misma Biblia dice, Jesús mismo dice, que los primeros enemigos que vamos a tener son los de nuestra casa. Porque si tú te dedicas mucho al Señor, te dicen que tú estás fanático. Si tú lees mucho la palabra o hablas siempre de la palabra, no es que tú te fanatizaste. Y no es que te fanatizaste, es que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, agradarlo a Él. Porque si tú no lo agradas a Él, como dice la palabra, sin santidad nadie le verá, entonces tú no lo vas a ver nunca. Y Él, para revelarte lo que estaba oculto, como decía Julio esta mañana en la escuela dominical, lo que estaba oculto era la predicación del Evangelio, las buenas nuevas que se les reveló a la novia de Cristo, que somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Entonces, para que tú participes en la boda del Cordero, tú tienes que hacer la voluntad de Dios y estar siempre preparado, porque tú no sabes, como dice la misma palabra, ni el día ni la hora en que Él ha de venir. Y si tú no estás preparado, es triste que te pase 5 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años dentro de 4 paredes de un templo, porque la iglesia somos tú y yo, esta es la casa, o como decía Julio esta mañana, la sinagoga, el lugar donde venimos a reunirnos para adorar a Dios. Mucha gente cree que adorar a Dios es solamente venir aquí a la congregación y cantar y levantar la mano. Es hacerle sacrificio de adoración y alabanza. Es que si tú no puedes, tú le digas, Señor, mira, yo no puedo. Mi garganta no sirve para yo abrirla para alabarte. Pero yo quiero que tú me des la fuerza y el entendimiento y la sabiduría para yo poder levantar mi mano y adorarte entonces con el corazón. Si no puedo abrir la boca, enséñame a adorarte con el alma, enséñame a adorarte en el espíritu, como dice la palabra, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito, bendito sea el Señor. Usted y yo vamos a participar de la boda del Cordero, y eso está registrado en Apocalipsis 19:9. Si usted es obediente y si usted y yo hacemos la voluntad del Señor. Entonces, bendito sea Dios. Las bendiciones que nos da Jesús es que nos adoptó. El versículo 6 dice, bendito sea el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Jesús. Jesús es el Hijo amado que Dios envió a la tierra a morir por ti y por mí. ¿Qué padre hoy día daría a su hijo para morir por otra persona? Ninguno, ¿verdad? Incluso si un hijo se le cae a un padre y se da un golpe o se rompe, lo más mínimo, que se rompe el labio cuando se cayó, se están volviendo locos y salen corriendo para donde el médico. Imagínese usted el sacrificio que hizo Dios con su Hijo amado para darte a ti salvación y vida eterna, para que tú fueras adoptado, para que tú tuvieras el regalo de ser unido a Cristo, estar dentro de Cristo, no fuera, porque muchas veces no creemos que fuera que debemos de estar. Muchas veces creemos que con venir a la congregación estamos bien. No, es agradar a Jesús y a Dios el Padre en todo lo que tú y yo hacemos. A veces creemos que vestirnos como a nosotros nos gusta es lo adecuado. Y después que tú eres hijo de Dios, que ya eres hijo de Dios, porque aceptaste a Jesús, lo recibiste en tu corazón, abriste la boca, lo confesaste con el corazón y abriste la boca para confesarlo con los labios, te bautizaste y el Espíritu Santo te selló y te dijo, tú eres mi propiedad y a partir de ahora tú te tienes que comportar como yo te diga. Bendito sea el Señor. Entonces
como tú te tienes que comportar como el Señor te diga, debes de agradecerle a Dios de lo más profundo de tu corazón por esta salvación tan grande que Él te dio. ¿Usted se imagina el regalo más hermoso que nosotros hemos recibido? No tuvimos que dar nada, no tuvimos que pagar ningún precio, solamente tuvimos que confesar a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Y cuando confesamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados y somos miembros de una congregación, pasamos a ser reyes y sacerdotes, porque eso te lo dice la palabra. Tiene autoridad real porque Cristo la delegó en ti cuando te escogió, cuando te destinó para que fuera unido a Él. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Bendito Dios, fuimos redimidos. La muerte expiatoria de Cristo y su sangre redentora nos hizo libre del pecado, del poder del pecado, y nos llevó a la presencia del Señor y nos hizo acepto a Él para que usted y yo podamos hoy venir delante de Él y decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos o cuál es la necesidad que tenemos. A veces, como humanos que somos, tenemos un problema y vamos y se lo decimos al hermano, al tío, al sobrino, al primo, a cualquiera, pero no vamos donde el Señor y le decimos, mira, mi situación es esta. Yo la pongo delante de ti, dame sabiduría para saber lo que yo debo de hacer a partir de ahora. Si no tomamos decisiones por nosotros mismos y resulta que ya tú no te gobiernas. Ahorita te dije que tú vives en el mundo, pero no eres del mundo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el que tiene mancha y pecado no puede acercarse a la presencia de Dios. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando se te presenta cualquier situación en tu vida es ir a la presencia de Dios y presentarte tal cual eres, porque vamos a estar delante de Él desnudo. Bendito sea el Señor. Recuérdense que nacimos desnudos, ¿verdad? Y volvemos desnudos a la tierra de donde fuimos formados. Bendito sea el Señor. Dice Efesios capítulo 1, ese mismo libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22 al 23, de la siguiente manera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como Él es la cabeza, usted y yo tenemos que ir ante su presencia y decirle lo que nos pasa. Y decirle si nos sentimos mal, si nos sentimos bien, si nos sentimos tristes, agotados, si nos sentimos deprimidos, porque podemos deprimirnos, hermanos, podemos adolorarnos el cuerpo, ¿verdad? Y nos pueden pasar muchas cosas, pero Él nos sacó de las tinieblas a la luz y nos dio autoridad y poder sobre toda la potestad de la tiniebla. Bendito sea el Señor. Por eso usted y yo tenemos que apreciar, apropiarnos de todas esas bendiciones que Dios nos regaló a través de su Hijo Jesús. Nos hizo participantes de su ministerio. El versículo 8 y 9 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bendito Dios. Él nos dio a conocer el ministerio de la predicación, de llevar las buenas nuevas, de lo que estaba oculto para el Antiguo Testamento, para la gente
los profetas de la antigüedad. El Padre nos lo reveló a nosotros porque somos la novia de Cristo. Y solamente usted y yo, como su novia, podemos tener intimidad con Él. Podremos entrar a su cámara, podemos decirle por lo que estamos pasando, podemos abrirle nuestros corazones y hacerle saber qué hay en nosotros y qué queremos que Él quite de nosotros. Porque muchas veces nosotros sabemos qué hay en nosotros que no es agradable a Dios, pero no se lo decimos. Y Dios es soberano. Y si tú no le pides que haga la cosa, Él no empuja como Satanás. Él toca y llama y te dice: yo estoy a la puerta, si tú abres, yo entro y cenaré contigo. Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia que somos tú y yo hagamos siempre, para que seamos participantes de su ministerio, del ministerio que Él vino a establecer aquí, la predicación de las buenas nuevas. Ese es el deber de la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura, no importa el lugar o el espacio. La Biblia nos registra que fue en un solo sitio. Él dice que a todas las naciones, id y a discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el deber de usted y mío como creyente, como hijos de Dios, como participante del ministerio que Cristo nos reveló a través de su muerte y su resurrección. Y usted y yo ya morimos porque estamos dentro de Cristo. Bendito sea el Señor. Los versículos 10 y 11 dicen que estamos unidos a Cristo. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue el designio de su voluntad que nosotros fuéramos participantes unidos a Cristo y que fuera Cristo quien dirigiera nuestras vidas. No fuimos nosotros que vinimos a Cristo, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Que a veces nos distanciamos, nos opusimos, no oímos, no quisimos ponerle atención a lo que nos decían las personas que nos predicaban el Evangelio. Si les soy honesta, a mí me predicaron la palabra a los 13 años. Y yo recibí al Señor, y no se me olvida nunca el nombre de ese pastor, se llamaba Saúl. Y Saúl tocaba muy bien el bandoneón, o sea, el acordeón, para que entiendan. Bendito sea el Señor. Y cuando yo fui a mi casa, que le dije a mi mamá que yo había recibido al Señor, que ya yo era cristiana evangélica, mi mamá me dijo: coge tu cosa y vete, que aquí yo no recibo evangélico. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué hago? Pero como Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo, en mi casa yo tenía una señora que se llama Luisa, que duró muchos años trabajando conmigo. Para mí ella no era mi trabajadora, sino mi hermana, mi amiga, mi compañera. Ella siempre me predicaba. Yo le decía: ay, Luisa, a mí me gusta mucho la fiesta. Y los evangélicos no bailan. Los evangélicos no hacen nada. Los evangélicos no van a la iglesia. Esa era mi idea, ¿verdad? Eso era lo que yo creía. Y ella me decía: no, Rafaela, los evangélicos nos gozamos. Nos gozamos. Y nos gozamos en sanidad. No en alcohol, ni en borrachera, ni en cosas que no le agradan al Señor. Nos gozamos adorando y alabando a Dios. Yo no lo entendía porque yo no conocía la palabra. Pero eso me hizo comenzar a leer los salmos. Y yo tenía una Biblia pequeñita en mi oficina y leía salmos y proverbios. Era lo que yo leía de la Biblia. Me gustaban los salmos porque tienen muchas palabras bonitas y te enseñan a hablar
Y miren que los contadores no hablan, no les gustan hablar, ¿oíste? Porque cuando uno se concentra en los números, no le gusta que nadie le hable, porque si te desconcentra y por un número pusiste otro, te descuadraste de una vez. Y te da un trabajo para encontrar ese descuadre, que no es fácil. Bendito sea el Señor. Pero eso me ayudó mucho. Y quizás en el tiempo que Dios lo dispuso, que fue así, yo me acerqué al Señor y lo recibí como mi Señor y mi Salvador en el año 1991. Y desde esa fecha yo le soy fiel a Dios, porque Él ha sido fiel conmigo. Bendito sea el Señor. Y cuando usted y yo estamos en el Señor y le servimos a Cristo, tenemos que aprender a amar como amó Cristo, a ser humilde como fue Cristo, a tener misericordia como la tuvo Cristo y a tener la bondad de Cristo. Esas son características que usted debe aprenderse y ponerla en práctica en su vida, con todo el que se le acerque. Aún, como dice mi hermano Johnny, el que te pise los pies, tú le dices, excúseme porque yo lo pisé. Bendito sea el Señor. Esa debe ser la característica del cristiano, del Hijo de Dios, del que está unido a Cristo, del que dice que le sirve y que le busca en espíritu y en verdad. No decir, ay, yo no quiero saber de fulanita porque mira, se portó de esta y de esta manera. Es que eso no debe ser, hermanos míos. Esa no es la palabra que usted y yo, como hijos de Dios y unido a Cristo, debemos expresar. Lo que debemos es decirle, Señor, mira la vida de fulanito, de fulanita. Haz con él como tú quieras. Cámbialo, transfórmalo, renuévalo, restáuralo, límpialo. Haz de su vida lo que tú quieres que sea para ti. Porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no puedo emitir juicios de ninguno de ustedes porque yo no conozco su corazón. Yo no conozco el mío mismo. Porque la palabra me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová. Solamente Jehová conoce nuestros corazones y sabe lo que hay en nuestro interior. Por eso no debemos juzgar a nadie, hermano. Por eso debemos ser los verdaderos hijos de Dios, demostrarlo donde quiera que nosotros estamos. Bendito sea el Señor. Y estamos unidos a través del Espíritu Santo a Jesús, porque al Señor, al Padre, le plació implantar el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros realmente podamos obedecerle. ¿Usted cree que si somos desobedientes teniendo el Espíritu Santo, si no lo tuviéramos, cómo seríamos? Seríamos igual que como fuimos antes, mentirosos, engañadores, calumniadores y de todo lo que hacíamos. Porque el que diga que no lo hacía, habla mentira. Porque aún siendo hijos de Dios y habiendo nacido de nuevo, todavía somos mentirosos, todavía somos engañadores, todavía hacemos cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que el que predica la palabra diariamente tiene que arrepentirse. Diariamente. Y sobre todo, hermano, al acostarse, pídale perdón a Dios por usted y por lo que ha hecho, por su vida, por su familia, porque usted no sabe si mañana usted va a despertar. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que a diario tenemos que arrepentirnos. A veces, quizá ustedes dicen, ay, pastora, pero yo no he hecho nada. Sí, a veces hasta inconscientemente le faltamos a Dios. Quizá usted cree que, por ejemplo, la llaman por teléfono y usted no quiere hablar con esa persona. Y usted le dice a otra persona, cógelo tú y dile que yo estoy ocupada. Usted está hablando mentira y le está faltando a Dios. O le dice al hijo, dile que yo no estoy aquí. Cuando lo van buscando, que le van cobrando los cobradores, usted está hablando mentira, usted le está faltando a Dios. Así que, hermanos, examinémonos. Por eso yo siempre le digo, examinémonos, hermanos, porque a diario usted y yo le faltamos a Dios.
Y la última bendición que tenemos es el que somos sellados. Los versículos 13 al 14 dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Las arras son la garantía de que tú eres propiedad de Dios. O sea, es el precio que Dios pagó por ti al dar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para salvarte y darte vida y vida en abundancia. Y tú debes hacer entonces la voluntad de Dios, no la tuya. Bendito sea el Señor. Tú debes saber que tú eres rey y sacerdote, que tú tienes autoridad real. Pero si tú andas en contaminación, en pecado, en cosas que no le agradan a Dios, entonces tú no tienes ninguna autoridad real. Fíjense, yo aprendí mucho con Efesios 6. Cuando estamos en pecado y oramos por una persona, ¿sabe qué le transmitimos? Pecado, contaminación. Por eso es que Pablo dice que seamos ligeros al imponer las manos. Porque cuando yo tengo dolor en mi corazón, porque Ingrid, mi hija, me hizo algo, entonces si yo vengo y le pongo la mano a Mackendy, yo le estoy traspasando a Mackendy lo que hay dentro de mí. Por eso debemos ser cuidadosos, hermanos míos, al imponer las manos. Si usted no se siente bien espiritualmente delante de Dios, no imponga su mano sobre nadie. Hay reglas que yo aprendí en Efesios 6, es que la persona que está enferma, la persona que tiene problema de salud, el que está recién operado, no puede orar por otra persona. Por eso cuando en principio que yo vine aquí de la operación, el hermano Mañón me llamó para que orara por alguien, y yo le dije, no puedo, yo no estoy en condiciones. Porque tú tienes que saber hasta dónde está tu cuerpo y lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios y no tu carne. No para que ustedes me vieran que yo estaba orando, que el hermano Mayón me mandó a orar. Yo le dije, yo no puedo, llame a Zenaida o a cualquiera de las hermanas, pero yo no puedo. Y después me le acerqué y le dije, Mañón, yo estoy recién operada, apenas tengo 15 días de operada, no puedo orar por nadie imponiendo mis manos. Bendito. Entonces son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender para poder disfrutar de esas bendiciones hermosas, maravillosas que Dios tiene preparada para nosotros y que nos va a llevar a sentarnos a lugares celestiales con Cristo. Cuando usted y yo obedecemos en todo lo que nos manda la palabra, entonces usted y yo nos podemos sentar en esos lugares celestiales al lado de Cristo. Bendito sea el Señor. Y eso es una gran bendición, hermano mío. No la desperdiciemos, aprendamos a vivir como Dios quiere, aprendamos a hacer su voluntad, aprendamos a agradarle, aprendamos a buscarlo en espíritu y en verdad, aprendamos a evangelizar, aprendamos a predicar la palabra. Para usted predicar, hermano, no tiene que saberse la Biblia de cabo a rabo, como dicen la gente en los campos. Usted se aprende unos versículos de los libros de los evangelios y con eso usted comienza a predicar. Y saben, mi forma de evangelizar cuando yo trabajé en Roalba y cuando trabajé en Santiago Rodríguez era con el evangelio de Juan. Es el mejor de los evangelios para predicar la palabra. No tiene que sabértelo de memoria, con la Biblia tú lo haces. Pero no te quedes sentado en tu casa, ni te quedes mirando televisión, ni te quedes haciendo lo que a ti te da tu voluntad para no hacer lo que Dios te está pidiendo que haga. Porque para que el cuerpo de Cristo trabaje bien, tiene que trabajar en unidad
y en armonía, recordando que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y que cada uno de ustedes como creyente, como hijo de Dios, como escogido por Dios, predestinado y santificado por Dios, están en el deber y en la obligación de predicar la palabra y de trabajar en unidad y en armonía, porque solamente así la iglesia crecerá y se desarrollará como Cristo quiere, para la gloria y la honra de su nombre. Maranata, Cristo viene pronto. Mantengámonos en unidad, en armonía, en paz, sin discusión, sin pleito, sin chisme, porque todo eso es contaminación, y si nos contaminamos no podemos estar delante de la presencia de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios lo cubra con la sangre de Cristo. Bendito Dios.